Desde hace tiempo ya se viene generando una cierta polémica entre el Instituto de Fiscalización del Estado de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con respecto a si hay o no atribuciones para poder auditar los recursos de la Universidad Autónoma. La Universidad Autónoma ha defendido, pues justamente eso, la parte de la autonomía. El Instituto de Fiscalización ha defendido el carácter de un órgano que sí tendría que estar sujeto a la fiscalización y pues en el ánimo que siempre tenemos en este esfuerzo de comunicación de generar acuerdos, de llegar a soluciones, de buscar cuál es el argumento más sólido y que tú que nos escuchas, que nos ves, que nos sigues, puedas tener la mejor opinión, es que les hemos pedido que nos acompañen esta mañana a Brenda Navarro, abogada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenida. Muchas gracias, Erika. Muy buenos días y un saludo al auditorio. Rodrigo Lecartois, el titular del Instituto de Fiscalización del Estado de San Luis Potosí. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, Erika. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. A ver, quiero empezar partiendo de la base. ¿De dónde sale el dinero que se maneja en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y tiene un proceso de fiscalización? Así es, la universidad tiene distintas fuentes de ingresos. Podríamos estar hablando inicialmente del que constituye la mayor parte del presupuesto de la universidad, que es el presupuesto federal. Ahí está compuesto incluso por algunos que denominamos como transferidos. Ese presupuesto federal le compete a la Auditoría Superior de la Federación su fiscalización, de la misma forma que el presupuesto federal que ingrese a las arcas del Estado, pero que corresponda al ramo 28 o al ramo 33. Cualquiera de esos presupuestos, independientemente de que ingrese a las arcas del Estado, por su naturaleza, como la Ley de Coordinación Fiscal lo prevé, no pierde justamente esa condición de ser recurso federal y le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación. En algún momento existieron, porque lo preveía la Ley de Coordinación Fiscal, la existencia de convenios a partir de los cuales los institutos de fiscalización o las auditorías superiores de los estados tenían facultades concurrentes porque convenían en auxilio de la Auditoría Superior de la Federación. Ese sería un primer tipo de recurso que nosotros tenemos. El segundo sería un recurso propiamente estatal. Ese recurso propiamente estatal sería aquel que recibe el Estado a partir de su ley de ingresos y es el que prevé la Ley de Fiscalización Superior en su artículo 10, que corresponde a los ingresos propios de los ingresos del Estado. Y el tercer tipo de recurso es el que denominamos como ingresos propios o autogenerados de la universidad, que la propia ley orgánica de la universidad en su artículo 20 prevé que esa fiscalización le corresponde al órgano interno de control. Prácticamente te resumo, dentro de los presupuestos, dentro del recurso federal, podríamos también estar encontrando que el Estado ministre recurso a la universidad, pero que no le corresponde fiscalizarlo, como es lo que ocurre. Nos hace partícipes de un recurso que se presupuesta en el presupuesto de egresos, pero ese recurso forma parte del ramo 28 y por lo tanto le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación la fiscalización. Ahora, Rodrigo, ¿qué es exactamente lo que propone el Instituto de Fiscalización y por qué consideran importante entrarle a la fiscalización del recurso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y qué antecedentes hay? Bueno, primero comentarte que la universidad había estado siempre fiscalizándose con nosotros en recurso propio. No es el único caso. 30 universidades públicas de la República Mexicana fiscalizan su recurso propio con las auditorías estatales. No era la excepción con el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sin embargo, 3 doritos después, hubo un cambio de directiva con una nueva perspectiva, un nuevo criterio en el que ellos determinan que no, que ahora ellos son autónomos y que su recurso va a ser fiscalizado por su propia Contraloría Interna. Apartándose totalmente de lo que indica la Constitución en el artículo 54, la Constitución local del Estado de San Luis Potosí, apartándose de la ley de fiscalización. Imagínate, Erika, que un ayuntamiento, siendo totalmente autónomo de acuerdo al 115, dijera, ¿sabes qué? Los recursos que yo me genero, el impuesto predial, ya no lo van a revisar el Instituto de Fiscalización, lo va a revisar mi Contraloría. Lo voy a reglamentar y ahora mi Contraloría va a revisar mi recurso propio y pues lo siento, Instituto, ahora yo me reviso. Creo que esto es un error, creo que esto es alguien que determinó esa reglamentación después de ver la ley de Herodes a lo mejor, pero jamás se va a comparar
una fiscalización realizada por un órgano interno de control que por un órgano constitucionalmente autónomo, descentralizado, desconcentrado del Congreso del Estado, como es el Instituto de Fiscalización. No lo digo yo, lo dice la mayoría de los criterios, lo dice la Constitución. Es un tema que hemos estado defendiendo. A final de cuentas, nuestro proceso de fiscalización ha continuado, no hemos parado. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí creemos que el recurso que se genera no es para que se haga con él lo que ellos quieran. No es para que se haga con él, imagínate que el día de mañana se desvíe el recurso y se compre el rector una casa, joyas, y entonces ¿quién lo va a sancionar? ¿Quién va a hacer ese procedimiento de responsabilidad administrativa? ¿Quién va a presentar las denuncias? Nosotros como Instituto de Fiscalización tenemos todas estas herramientas que nos da la ley, la propia Constitución para hacer este ejercicio de forma completa, de forma entera, sin ser subordinados a la propia universidad, sino que somos totalmente autónomos. Urenda, ¿qué hay que responder a ello? Pues que es muy impreciso lo que refiere el auditor, no comparto el argumento con todo respeto, porque de entrada no es algo que nos hayamos determinado nosotros, es decir, no es una reglamentación que se haya determinado la universidad, auditor. ¿No cambiaron ustedes de opinión de antes? No, a ver, creo que es importante ahí precisar, a las universidades les auditan en otros estados sus ingresos propios cuando reciben ingresos propios del Estado. En los casos en donde los institutos de fiscalización o las auditorías superiores del Estado han intentado auditar los autogenerados ingresos propios, que es el caso de Sinaloa y San Luis Potosí, ¿sí? Son los únicos dos casos y por eso insisto en la precisión. Pero además de eso, como lo refería hace un momento, no lo determinamos nosotros, auditor. Hay una ley que expidió el Congreso del Estado, lo determinó el Congreso del Estado, fue quien nos dio una ley orgánica y en donde está previsto en su artículo 20, no es que yo esté señalando ninguna otra normativa, y que en nada se contrapone con lo que refiere la Constitución y en nada se contrapone con lo que refiere la Ley de Fiscalización Superior, que efectivamente señala los supuestos en sus artículos 10, 12, 15, los supuestos sobre los cuales tiene competencia. Y es precisamente en el artículo 15 que señala que puede no ser competente y esa competencia está reservada a otros órganos. Esa ley orgánica que nos dio el Congreso del Estado no es que nosotros hayamos hecho en el estatuto como parte de nuestra facultad de autogobierno o autolegislativa, una adición específica para sobretexto de la autonomía, porque nosotros no hemos hecho justamente alusión a eso. Lo que hemos dicho es que se trata de un conflicto de competencia y la competencia no la definimos nosotros. La competencia se desprende de lo que la propia Constitución refiere, de lo que la propia ley del Instituto de Fiscalización refiere, Fiscalización Superior, y lo que la propia ley orgánica que nos dio el Congreso del Estado refiere. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar quiero que me platiques, Urenda, que nos platiques. A ver, entonces, ¿quién regula el gasto? Porque es algo que el auditor ponía sobre la mesa. ¿Quién regula el gasto de la universidad? ¿Quién decide en qué se va el dinero? ¿Quién revisa si efectivamente se gastó en lo que se debería o no se debería? Y quiero que lleguemos al punto de el por qué sí, por qué no. Sería importante que se entrara en este tema de la fiscalización, es decir, más allá de los argumentos legales que ya nos han puesto sobre la mesa, seguramente muchas de las personas que hoy nos están viendo, escuchando, siguiendo, dicen, ¿y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Cuáles son los riesgos de ambas posturas? Enseguida volvemos. Estamos de regreso y estamos platicando con Urenda Navarro, abogada de la Universidad Autónoma, y Rodrigo de Lecortual, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, acerca de esta controversia de si se debe o no fiscalizar a la Universidad Autónoma por parte del Instituto Estatal de Fiscalización. Y antes de la pausa, Rodrigo Lecortual ponía sobre la mesa este planteamiento de el riesgo que existe de que si no son fiscalizados, pues se pueda gastar el dinero en lo que quieran el que recibe la universidad por cualquiera de las fuentes y que no exista siquiera una advertencia o una sanción. A ver, Urenda, ¿qué hay que responder a eso? Me parece que no diferimos del planteamiento en el sentido de que se tiene que transparentar. Lo que nosotros precisamos es justamente el ámbito de las competencias y el hecho de que no lo fiscalice la Auditoría Superior del Estado, en este caso el Instituto de Fiscalización, no significa que el recurso no sea fiscalizado por alguien, que no se transparente, que no se presenten los programas de auditoría, porque se los hemos presentado, porque le hemos pedido que le dé seguimiento a nuestros resultados de nuestro programa
programa de auditoría y no hay un pronunciamiento por parte del Instituto de Fiscalización sobre ese tenor, que es sobre lo que podría justamente en sus informes transparentar, señalar, etcétera, y no significa que el hecho de que lo haga un órgano interno de control, esa fiscalización no pase por un proceso de responsabilidades que está definido justamente a partir de la Ley de Responsabilidades del Estado, a partir también del sistema estatal y nacional anticorrupción, del que la universidad no se soslaya, sino del que mantiene también una posición muy clara respecto a lo que también la Corte ya ha fijado, cuándo sí y cuándo no se tiene o no que responder a estos procesos, y el que no se responda en el ámbito competencial no quiere decir que no exista la obligación de transparentar, y me parece que ahí es importante señalarlo, ¿sí? Gran parte de los ingresos propios de la universidad se destinan, entre otras cosas, por ejemplo, para cubrir casi el 100% de la plantilla de profesores hora clase. Por cierto, el auditor es profesor hora clase, de ahí se le paga de esos ingresos propios, ¿no? Por mencionar, el 80% de esos ingresos propios al otro se va en apoyos a estudiantes y se ha transparentado. Están, insisto, ahí los resultados de las auditorías del del órgano interno de control, están los resultados también de la propia Auditoría Superior de la Federación. Es decir, la universidad no se opone y más bien yo diría es contrario a la narrativa que se ha buscado instalar por parte del Instituto de Fiscalización respecto a la opacidad de la universidad, cuando no es cierto, cuando le hemos pedido de manera sostenida año con año que le dé seguimiento a nuestro programa de auditorías, que se pronuncie, y no ha habido informe del Instituto de Fiscalización donde exista un pronunciamiento respecto a los resultados de nuestros programas o que le dé seguimiento a petición expresa, ¿no? Entonces, me parece importante por eso decir que coincidimos en que hay que transparentar, desde luego, y coincidimos también en el sentido de que la universidad no puede ser un ente que se soslaye a ese ejercicio de hacia dónde se dirige el presupuesto. Pero lo que me parece puntual decir de manera muy clara es que una cosa es eso, a lo que no nos hemos opuesto, y otra cosa es que la competencia, insistimos, está definida y esa es una particularidad, y lo decíamos por eso tras bambalinas, diríamos por aquí. Yo coincido también en ese sentido con el auditor, que no va a ser algo que tal vez podamos coincidir en una mesa. Hay una postura muy clara del instituto y hay una postura también muy clara de la universidad que está basada en un argumento. Es que yo ahí sí difiero de ustedes, porque me parece con lo que hemos escuchado hasta el momento que hay, digamos, argumentos tanto de un lado como de otro. Y que si nos centramos en lo jurídico, nos podemos llevar aquí la eternidad. ¿Y a qué me refiero? Lo van a judicializar, decían en la pausa, ¿no? Va a ser una instancia judicial que lo defina. Nos podemos tardar años en ello. Yo creo que sí tendría que ver con la voluntad de ambas partes. A ver, Rodrigo Lecortois, con lo que nos ha explicado Brenda, ¿no queda solventada ya el tema de la fiscalización para ustedes? Definitivamente no. Es mentira lo que dice la abogada. No es entrar a la fiscalización, el presentarte un oficio a decirte que no se van a fiscalizar, a decirme que no tengo competencia, a decirme que no puedo entrar a revisar recursos autogenerados. Para entrar en contexto, un recurso autogenerado no quiere decir que la universidad o los que manejan la universidad se lo pueden gastar en lo que ellos quieran. Imagínate, una contraloría interna, todos los organismos, todos tenemos contralorías internas, los ayuntamientos tienen contralorías internas. No es lo mismo la revisión de una contraloría interna. Imagínate que el municipio, su contraloría interna que él mismo nombra, que nombra su cabildo, que es respaldado por su cabildo, le revise sus propias cuentas y le diga, no, pues ¿sabes qué? Es más, puedes generar incluso un procedimiento en la contraloría en donde se autoriza que el presidente municipal se revise se gaste el dinero público en sus propias cuentas y él de ahí disperse para empleados o para sus gastos personales. Imagínate la trascendencia de que sea un ente propio quien te revise. Eso no es transparencia, eso no es rendición de cuentas, eso es una simulación. El día de mañana yo quisiera preguntarle a la abogada si se atrevería la actual contralora de la universidad a sancionar al rector. En días pasados, que se suscitó este hecho tan lamentable en la Facultad de Derecho, acudió la abogada precisamente con la contralora
a decirle a los estudiantes y a los medios de comunicación que estaban ahí por instrucciones del rector. Ahí están las declaraciones de la abogada. Imagínate el día de mañana que la Contralora detecte un desvío de recursos del rector. ¿Lo va a sancionar? Ahora sí que hasta por sentido común. Ya no me voy a si quién tiene la razón de acuerdo a las leyes. Pero a ver, yo Rodrigo, ahí la tengo, voy a hacer de abogado del diablo. A ti te nombra el Congreso A mí y me fiscalizas al Congreso. Sí, de legislatura diferente. Sin embargo, yo tengo, de acuerdo a mi normatividad, una independencia totalmente de gestión, de autonomía y de inamovilidad. Es decir, a mí no se me puede remover de mi cargo de forma libre. Y ahora, directa. Orena, más allá de lo que dice la ley, ¿por qué no? Es decir, cuando uno dice nada debe, pues nada teme, ¿no? ¿Por qué no decir por parte de la universidad, vamos a acabar con este asunto, ahí están las cuentas, revisa lo que quieras, no pasa nada, más allá de las atribuciones jurídicas? ¿Por qué no? Porque justamente sí tiene relación con la atribución jurídica y yo sí quisiera precisar lo que refiere el auditor. Justo como él lo dice en defensa de su nombramiento, que es nombrado, el órgano interno de control también nuestra normativa lo define como un órgano técnico, como un órgano que tiene su capacidad también de gestión, de la misma forma que el nombramiento que usted detenta. Entonces, creo que esa referencia al hecho de cómo está organizativamente definido, nuestra normativa también lo define. Ella ¿no? sigue las instrucciones Yo del rector. lo que precisaría, si me permites, porque yo no Adelante, interrumpí adelante. tu participación, solamente para hacer la aclaración, también dice que miento respecto, yo no estoy mintiendo, estoy diciendo las cosas conforme han ocurrido, ¿no? Y en ese sentido me parece importante puntualizar, como tú bien lo dices, no se puede desvincular una cosa sobre la otra. Yo vuelvo a insistir, porque si justo es el ánimo de revisar las cuentas, ¿no? De entrada, pues que el auditor se excuse porque se le paga del recurso propio. Segunda, que No lo revise, sé. que revise nuestros informes, los informes que le presenta la auditoría, porque lo que le hemos pedido, tan es así que no hay una negativa, lo que le hemos pedido es que en calidad de sus facultades de seguimiento pueda revisar nuestros resultados de auditoría. ¿Sí? Pronunciarse sobre eso, vuelvo a insistir, no ha habido un pronunciamiento sobre eso. Entonces, Erika, realmente más allá que, insisto, está vinculada una cosa con la otra, más allá de si queremos decir o no que esté en la ley, lo cierto es que yo volvería a que se pronuncie sobre nuestros resultados, que nos diga sobre los resultados de las observaciones, porque ahí sí, y quiero ser muy precisa y diferir de lo que manifiesta. Los resultados de esas auditorías de fiscalización que hace nuestro órgano interno de control se tienen que regir por los parámetros, porque no nos soslayamos del orden constitucional que rige a la ley de responsabilidades. Y si eso implica efectivamente sancionar a quien ejerce, determina, porque de la misma forma que el gasto público se rige por los principios de eficacia, eficiencia, racionalidad, de la misma forma el recurso del ingreso propio, y está en la ley también orgánica, no es algo que yo esté refiriendo potestativamente, está en la ley. La Contralora está obligada a conducirse de esa manera y los funcionarios universitarios también, porque la ley orgánica lo prevé, no es algo que solamente esté constreñido, y a eso nos referimos. La universidad no intenta soslayarse del orden constitucional, lo que precisa es que el propio orden constitucional le dotó, en el caso concreto de San Luis Potosí, a una competencia reservada. Podemos o no estar de acuerdo. Finalizo contigo, Rodrigo Lecourtois. ¿Por qué insistir? Así como le pregunté por qué no, ¿por qué sí? ¿Por qué insistir? ¿Por qué hoy el Instituto de Fiscalización insiste particularmente ahora en auditar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? En primer, Erika, es algo que siempre se había realizado. Imagínate mi posición. Soy recién nombrado titular del Instituto de Fiscalización, recién creado incluso, y me encuentro con la noticia que en fechas recientes, antes sí se auditaban o se presentaban las cuentas públicas completas y se fiscalizaba recursos autogenerados de la Universidad Autónoma. Y de pronto llego yo y me dicen, ¿sabes qué? Ya no.
Ahora, la propuesta de la universidad, como bien refiere la abogada, es de que, ¿sabes qué? Ya revisé Instituto de Fiscalización, ahí están mis resultados. Oye, pero si tu ejercicio está mal, si tu revisión fue incorrecta, ¿cuál es la consecuencia? Y no me contestó la pregunta a la abogada, ¿qué va a pasar si encuentra la Contraloría un desvío de recursos por parte del rector? Si se va a castigar o se va a presentar una denuncia. No va a pasar, no va a pasar, jamás va a pasar. Vuelvo a lo que me preguntaste. Se han presentado diversas denuncias en contra de diputados, se ha iniciado procedimientos de responsabilidad en contra de exdiputados o diputados. Eso habla de una autonomía plena del Instituto de Fiscalización. Nosotros no venimos a negociar el tema de fiscalización. Nosotros hemos continuado con nuestro procedimiento. Al final de cuentas, se va a sancionar no a la universidad. A la universidad no se le va a tocar de ninguna forma. Se va a sancionar a aquellos funcionarios de la universidad irresponsables que bajo sus propios argumentos, su propia interpretación de la ley, se niegan a transparentar los recursos públicos. Son a ellos a los que se les va a particularizar las sanciones, no yo. Es un procedimiento de responsabilidad administrativa que incluye también a los tribunales estatales de justicia administrativa, sobre los cuales se les va a afincar responsabilidades y que van a tener que defenderse no con recursos de la universidad, con recursos propios. ¿Por qué? Son responsabilidades que ellos generaron. Ya me tengo que ir a la pausa, nada más rápidamente que le responda Surenda, ¿se sancionaría o no al rector en caso de encontrar una irregularidad? Los procedimientos y te diría, esa propia distinción respecto a los procedimientos de destitución y sanción está fijada en la normativa y es ante el máximo órgano de gobierno, que es el Consejo Directivo Universitario. Si la hay, se presenta, ¿sí? Entonces, definir que no es así me parece que es una afirmación por el hecho de que no haya pasado con anterioridad, no significa que no pueda pasar. Y precisaría justamente en función de ello. El auditor refiere de una auditoría antes de que él llegara. Las auditorías anteriores que le había hecho la Auditoría Superior del Estado a la universidad eran cuando existía ese convenio de coordinación fiscal. Antes, no. Después hubo una, efectivamente, claro que la reconocemos, es la auditoría de 2022, después ingresa a él le muestran los resultados y sobre eso, bueno, pues hay también, insistimos, un seguimiento. Sí. Ellos están encargados, como bien lo definía el auditor, hay un procedimiento que seguir y pues ahí la institución tendrá que concurrir. Urenda, Rodrigo, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Yo lamento mucho que no hayamos avanzado tanto como hubiéramos querido. Creo que hemos avanzado por lo menos por tenerlos sentados en la mesa, porque de pronto en las declaraciones ante los medios de comunicación parecía que eso ya ni siquiera era factible. El que hayan estado aquí sentados creo que ha sido un avance interesante. Espero que muy pronto podamos seguir conversando y que podamos hablar de pues lo que se va construyendo, porque a final de cuentas creo que lo peor que le puede pasar a San Luis Potosí, a la universidad, al Instituto de Fiscalización, es la polarización entre las instituciones. Hoy necesitamos acuerdos, ojalá y estemos muy pronto platicando de ellos, y si no, pues aquí seguiremos también tratando de abonar justamente a este diálogo y a estos acuerdos que se van a construir. Muchas gracias, Urenda, muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Erika.